Entonces, estando aquí en el ISPsoft, voy a crear el driver del simulador, que es lo primero. Voy a darle File, New, Project, y aquí le voy a poner formato comunicación. Ya la serie de los controladores es la DDP, y acá yo podría estar trabajando con el SX2 o con el SA2, no habría problema. En este caso vamos a trabajar con un SA2. Yo, para poder programar en el ISP, a diferencia de WPLSoft, que yo iniciaba el proyecto y me salía inmediatamente la ventana para programar, yo aquí tengo que crearla. ¿Ya? Entonces aquí en la pestaña izquierda aparece Programs. Con clic derecho yo le puedo dar Nuevo y le doy OK. Y aquí yo puedo comenzar a programar efectivamente. ¿Ya? Entonces, para yo poder crear un driver de simulación, porque tengo que crearlo, en el ISP, en el WPLSoft venía creado, aquí tengo que crearlo. Lo que debo hacer es irme acá a lo que sería ComGR y añadir un nuevo, ¿ya? Un nuevo driver. Un driver simulador, y aquí donde dice tipo, en lugar de que sea un puerto físico, le vamos a decir que queremos un simulador, ¿ya? Y le vamos a decir también la familia a la que queremos simular. En este caso sigue siendo SA2, SX2, ¿ya? De esta manera y con esta configuración, ustedes pueden establecer el simulador, la máquina para simular. Y acá aparece como detenida, ¿ya? Si ustedes quisieran crear driver físico, tendrían que hacerlo de la misma manera. La única diferencia estaría que acá, donde dice Comport, ustedes deberían tener establecido eh, el USB RC232, ¿ya? Denme un segundo, voy a buscar uno y que aparezca. Ya, si ustedes quisieran establecer el driver físico, cuando conectaran el USB RS232, acá les va a aparecer un puerto COM. ¿Ya? En este caso aquí me aparece como el COM port 1, ¿ya? Porque mi notebook no tiene puertos seriales, ¿ya? Y el driver me lo crea automáticamente. Por lo general no es el 1, suele ser el 3, el 6, el 2, el 10, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Cuando hablo de USB a RS232, hablo de un dispositivo como esto, ¿ya? Que es un conversor, es un adaptador de un DB9 a un USB, ¿ya? De esa manera ustedes crearían un driver físico. Y los parámetros de comunicación, bueno, por lo general se dejan por defecto para poder cargar el programa al PLC. ¿Ya? Bueno, estamos. Este lo vamos a dejar iniciado, ¿ya? Y lo vamos a cerrar. Ahora, para indicarle al ISPsoft el cómo a qué driver va a cargar el programa, ya sea físico o simulación, yo tengo que indicarle. Acá en herramientas, configuración de la comunicación, ya yo puedo establecer el driver. Siempre debo indicarle, porque él no sabe a quién le va a cargar el programa, ¿ya? Ahora yo aquí podría estar jugando entre el simulador y el PLC físico, etc. Listo, estamos. Entonces, nosotros ya tendríamos la capacidad de simular en ISPsoft, ¿ya? Y eso se los voy a dejar demostrado ahora. Voy a tener un contacto abierto, una bobina, y voy a poner aquí una M0 y aquí una Y0. Listo. Para compilar, se encuentra aquí. Verifico que todo esté perfecto. Dice que no hay errores, no hay advertencias, está todo perfecto. Voy a descargar al PLC. Voy a seleccionar esta pestaña y transferir. Una vez que termina de cargar, puedo irme al modo online. Y de la misma manera que el PLC físico tenía un botón de Run Stop, aquí los tengo en el software. Ya. Ahora estoy dentro del modo simulación porque aparecen cuadritos verdes dentro de lo que serían los contactos y las bobinas. ¿Ya? Entonces yo ahora podría darle Set On y efectivamente me habilita ahí
la salida. Le doy set off y se cumple lo que yo tenía programado, ¿ya? De esa manera yo simulo. Para salir de la simulación simplemente saco el PLC del modo online y ahí podría volver a editar, ¿ya? Ya, perfecto. Ahora vamos con lo que sería definir el formato de la comunicación, ¿ya? Para definirles el formato de la comunicación, lo primero que tenemos que hacer es adquirir el manual. Eso es lo primero. Entonces vamos a ir a Delta www y nos vamos a ir al centro de descargas. Toda la información técnica y los programas los podrían adquirir de aquí, ¿ya? Entonces aquí donde dice keyword o palabra clave, les van a escribir SA2 o SX2 podría ser, ¿ya? Y le aparece toda la documentación técnica. Aquí nosotros vamos a recurrir al manual de operaciones. Una vez nos encontremos dentro del manual de operaciones, vamos a apretar la tecla Control más F, ¿ya? Al mismo tiempo, Control F. Nos aparece esta ventana, y esta ventana es un buscador dentro de este documento. Entonces aquí vamos a buscar el COM3, ¿ya? COM3. Y nos aparecen 45 coincidencias. Vamos a empezar a bajar. Bueno, van a empezar a aparecer todas las que corresponden. Ya. Lo primero que nos dice el manual con respecto a esto lo primero que me dice el manual con respecto a esto es que los puertos seriales de este PLC son 3. Uno construido en RS232 y 2 construidos en RS485, que serían el COM2 y el COM3, ¿ya? Yo puedo establecer maestro esclavo con cualquiera de los 3. Por lo general, el COM1 suele ser el puerto de carga, ¿ya? Pero es el COM1 del PLC, no del computador, del PLC, ¿ya? Listo, sigamos. ¿Qué más nos puede decir el manual con respecto a esto? Ya, acá están los del SA2 y el SX2 en particular, ¿ya? Listo, sigamos. Ya. Y aquí van a empezar a aparecer las memorias especiales, que todas estas tienen funciones con respecto a esos puertos de comunicación, ¿ya? Si se dan cuenta, la M1136 dice retener los parámetros de comunicación, ¿ya? La 1316 para COM3 RS485 es sending request, ¿ya? Solo se aplica para la función mod read write, ¿ya? Eso te lo vamos a trabajar también más adelante. Tengo la 317, que es una bandera que me dice que está lista la información, etcétera. Muchas memorias especiales dedicadas a funciones especiales. En la memoria de 1109, ¿ya? Yo tengo que configurar el formato de la comunicación, ¿ya? La de 1109. En la 1169 yo podría hacer otras funciones especiales que me permite hacer el PLC que ya viene predefinido, ¿ya? Pero avancemos. Y aquí está. Las funciones del puerto COM, ¿ya? El puerto COM es comunicación serial, ¿ya? Y aquí estamos trabajando con el estándar 485, ¿ya? Entonces, yo tengo que configurar cuatro aspectos, ¿ya? El aspecto 1, es el formato de la comunicación, y yo puedo definir el formato de la comunicación en cualquiera de los 3 puertos COM, ¿ya? En este caso nosotros estamos trabajando con el 3, entonces vamos a trabajar con ese, ¿ya? Esto es lo que vamos a configurar. El primero es el formato, la D1109. Luego tengo la retención de esos parámetros. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si yo apago el equipo? Los parámetros se perderían. Entonces, si yo tengo un corte de corriente, voy a perder los parámetros de comunicación y voy a perder esa información. Entonces, para evitar eso, yo retengo el parámetro, ¿ya? Luego, yo puedo establecer el cómo yo construyo el carácter, ¿ya? Cuando trabajamos en la parte ASCII,
tenía que ver con esto. Yo construyo el carácter con 7 bits. En el caso del modo RTU, yo lo construyo con 8. Y esa es la diferencia. ¿Ya? Y si yo voy a definir una estación que va a ser leída o escrita, o sea, el esclavo, quien responde, ¿ya? Tendría que configurar la dirección del esclavo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería esto? Sería de la siguiente manera. Entonces, acá tendríamos nosotros nuestra tablita de ayuda. Lo primero que deberíamos hacer nosotros aquí sería, ¿ya? El formato. El formato son los 9600. Denme un segundo, voy a buscar una tablita para escribir. Ya, entonces, la pregunta es, ¿cómo yo defino el formato y cómo escribir? Ya, en este caso, el formato es 9600 8E1. Ya, este es el baud rate o la velocidad de la conversación. Este es el data length, o sea, el largo de el carácter. ¿Ya? Este es la paridad. ¿Y este qué era? Stop bit. ¿Ya? Es importante que yo sepa eso. ¿Por qué? Porque es esta información la que yo voy a entregar a la D109 para el COM3. Si yo estuviera trabajando con el COM2, yo debería definirlo en la D11 1120. ¿Ya? De la misma manera. Entonces, eso en el ladder se vería de la siguiente manera. Yo tendría que usar un contacto y el fabricante me recomienda que utilice el 1002. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este se activa, este es on, cuando el PLC está en run. Entonces yo echo a andar el PLC y va a hacer la acción. ¿Ya? Y acá yo tendría que hacer un mover de ¿qué información? Esto en hexadecimal, a la memoria de 1109 para COM3 o la de 1120 para el COM2. ¿Ya? Eso sería. Eso sería. Ahora, ¿cómo yo ingreso esta información? Resulta que yo no le puedo entregar esta información así tal cual la tengo aquí representada. Entonces, vamos a consultar el manual a ver qué es lo que tiene que decir el fabricante con respecto a cómo yo ingreso esa información. ¿Ya? Porque claramente, si estoy trabajando con una memoria, tengo que entregarle un valor. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿ese valor será un entero, un hexadecimal, será un binario? ¿Ya? ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es. Ya, entonces, sigamos avanzando.
Y aquí está. Otros. Ya. Acá está. ¿Ya? Acá está. De esta manera me entrega el fabricante el formato. ¿Ya? Yo tengo que configurarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno. Es súper sencillo. ¿Ya? Primero, lo que tengo que hacer es entender cómo funciona el formato. ¿Ya? Yo estoy trabajando con el siguiente formato. El 9600 8E1, ¿cierto? Entonces el fabricante me indica que los primeros 4 bits, ¿ya? Del 7 al 4, ¿ya? Son el baud rate, o sea, este parámetro, ¿ya? Y me indica 9600 es el binario 1000, ¿ya? Entonces, ¿cómo está ordenado esto para yo poder convertirlo a algo? Parte en el bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1 y bit 0. ¿Ya? Está separado en cuartos. Entonces, el fabricante me dice que los 9600 son un 1000 desde el bit 7 hasta el bit 4. Entonces, eso va a ser 1000. ¿Ya? 1000. Esto, si yo lo llevara a hexadecimal, representaría el hex 8. ¿Ya? Lo separo en cuartos porque son dos partes. Uno es el baud rate. Luego viene esta parte, el data, la paridad y el stop. El fabricante me dice que el stop bit va del bit 3. ¿Qué quiere decir eso? Que este en particular, este va a estar aquí. Y este, el data length, está en el bit 0. Entonces acá me va a quedar esto cruzado. ¿Ya? Entonces, vamos configurando. Mi protocolo dice que tiene un bit de stop. Cuando yo tengo un bit de stop, tengo que indicarle un 0. ¿Ya? Un 0. Ahí está, un 0. Entonces, un bit de stop, un 0. Lo voy a hacer con el mismo valor para que no quede duda. Un 0. Luego, la paridad es par, even. Even me dice que debo tener un 1, 1. Entonces, voy a establecer eso. Bit 2, bit 1, 1, 1. Luego, aquí en bit 0, debo establecer el largo. Y nosotros vamos a trabajar con el formato ASCII o RTU según se defina. ¿Ya? En este caso, nosotros estamos trabajando con 8. Podría trabajar con ASCII, podría trabajar con RTU. Vamos a trabajar con RTU porque soporta 8 bits. ¿Ya? Pero podría también trabajar con ASCII en 8 bits. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces 0, aquí va a ser RTU y RTU sería un 1. ¿Ya? Y esto, si yo lo llevo, ¿ya? Si esto yo lo llevo acá a un hexadecimal, esto me va a dar un 7. Entonces, esto sería el hexadecimal 87. ¿Ya? Y se los demuestro. ¿Por qué? Porque para hacer esto se trabaja con la calculadora de programador. Entonces, nosotros vamos a nuestra calculadora de Windows, ¿ya? Y tenemos esto. Vamos a configurarla en programador y vamos a establecer nuestra configuración en binario. Yo vengo y selecciono aquí bin y escribo este binario, ¿ya? Desde la izquierda hasta la derecha. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿ya? Que es la configuración que yo establecí según lo que me entregaba el fabricante y me dice que es el hexadecimal 87, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que ese va a ser el parámetro que yo voy a definir arriba. ¿Dónde lo voy a definir? Acá. Entonces,
Para este formato de comunicación, aquí yo tendría que definir el hexadecimal, hexadecimal 87. Lo podría definir en decimal también, ¿ya? Entonces, yo aquí podría definir o el protocolo. Yo aquí podría definir el H87 o el decimal, voy a escribir como X, el X87 o el decimal 135. ¿Ya? Cualquiera de las dos sería una alternativa para poder definir ese parámetro. ¿Ya? Cualquiera de esos dos. Y ahora, lo que es comunicación set holding y la parte del modo, ¿ya? Eso son memoria, son marcas, son M's, como lo serían las X o las Y. Entonces son bits, ¿ya? Son bits. Yo podría setearlos, ¿ya? Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. El formato completo, ¿ya? El formato ladder quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Yo tomaría mi primera instrucción, que es la que definimos arriba, que era M1002, y aquí yo le doy mover, y aquí decía source destiny, ¿ya? Habíamos dicho que en rojo voy a hacer el COM3 y en azul el COM2, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí el rojo, el COM3, y en azul el COM2. Entonces, dijimos que era, lo voy a dejar en valor decimal, ¿ya? Esto sería un 135, y acá era la D1109 y la 1120. Aquí sería D1109, esto sería D1120. Listo. Luego de definir eso, yo tendría que establecer dos sets. Sí, en el ISP-SOC el set se ve como una bobina. Ya tendría que establecer dos sets. ¿Cuáles serían esos dos sets? Para el COM3, la memoria 16 y de 1136 y la 1320. Entonces, acá yo tendría que definir M1136 y M M1320. Deme un segundo, se me va a apagar el computador, no sé por qué. Ahora, para el caso del COM2, ya, en el caso del COM2, yo tendría que setear acá la 1120 y la 1143. Entonces, M1120, M1143. ¿Ya? Listo. De esa manera yo establecería un formato de comunicación. ¿Ya? Entonces, queda de tarea para ustedes, ¿ya? Desarrollar el siguiente formato, ¿ya? Es el 38407 o 2.
¿ya? Este sería es el parity odd, impar, ¿ya? Y el otro era la paridad par, ¿ya? Y ese, el 38.400 es el baud rate, ¿ya? Entonces, ustedes tendrían que buscar el baud rate acá. En este caso sería este, ¿ya? Y de esa manera lo llevan a la calculadora de programador y establecen un valor, ¿ya? El valor lo tendrían que dejar en hexadecimal y el otro en decimal. Son los dos valores que nos interesan, ¿ya? Ahora, llevemos esto a ISPsoft. Veamos cómo se vería. Ya, entonces, vamos a ISPsoft. Lo primero que vamos a hacer es poner el contacto. Luego vamos a establecer la función move. Si yo no sé cómo se define la función move, le doy acá los 3 puntos. 3 puntos es la ayuda. Me aparece esta ventana de ayuda, me dice el número de función que es, la función, me dice el comentario, mover, y acá me dice, ese es el origen de la información. Nosotros ya dijimos que íbamos a utilizar el valor 135 en decimal. Las K en ISPsoft significan decimal, ¿ya? O constant. Y el destino dijimos que iba a ser una memoria. Ya vamos a trabajar con el COM3 y aquí voy a dejar entonces la de 1109. 1109. Ok. Entonces acá lo que estamos haciendo es formato COM3. Esto es 9600, E, disculpen, 8, E, 1, ya, en modo RTU, ya, en modo RTU. Para yo poder poner los sets en paralelo, tomo una bobina de salida y las pongo encima de la función a la cual yo quiero hacer el paralelo, ¿ya? Y acá yo tendría que escribir M1136, M1136 y M1320, M1320, ¿ya? Acá yo tendría la función set y la función set. Para poder cambiarlo es doble clic izquierdo, ¿ya? Y ahí yo tendría mi formato de comunicación configurado completamente, ¿ya? Sin ningún problema. Ahora, si esta estación fuera a ser leída, ¿ya? Si la estación será leída o escrita, ¿ya? Entonces el slave, el esclavo, ¿ya? Entonces yo debo definir una instrucción más, que sería la siguiente. Acá, con la misma marca M1002, que es el on cuando el PLC está en run, si se dan cuenta, el mismo ISPsoft me indica que es, ¿ya? Y acá tengo que hacer un movimiento, ¿ya? Un movimiento de información. ¿Cuál es el movimiento de información? Bueno, es la dirección, ¿ya? ¿A quién me voy a dirigir? Y eso se va a la 1255 en el caso del COM3. Entonces, move a 2, por ejemplo, podría ser, en este caso, 2, es el número de la estación a la cual yo me voy a dirigir, ya el nombre en particular, porque yo puedo establecer más de una, ya puedo establecer la 2, la 5, la 8, y voy conversando con esas estaciones. 1255. Sí, ¿ya? Ella tendría mi estación preparada para ser leída o escrita, ¿ya? Básicamente eso es cómo se configura el formato de la comunicación en el PLC. No es más complejo que eso, ¿ya? No por el momento. Ahora vamos con la segunda parte, ¿ya? La segunda parte es definir la función para leer y escribir, porque aquí lo único que hicimos fue configurar el formato. Entonces ahora mi PLC podría ser escrito o leído por otro equipo, ¿ya? Pero si yo quiero utilizar este equipo para leer y escribir, entonces eso tengo que definirlo. Y la función se llama mod read and write. Déjenme encontrar el manual. Acá está el manual, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a escribir modbus, ¿ya? Vamos a escribir modbus.
y vamos a empezar a navegar por el documento, ¿ya? Hasta que lleguemos a la función, ¿ya? Si se dan cuenta, los parámetros de comunicación también aplican para Modbus, ¿ya? Estos parámetros de aquí aplican para Modbus. Sigamos. Eh, por acá ya estamos llegando. Aquí está. Esta es la función. Dice Modbus read and write, ¿ya? Ahora, también tengo las funciones separadas. Por ejemplo, solamente leer información o solamente escribir. Nosotros vamos a utilizar esto. Modbus read and write. Ya, perfecto. Acá está la función. Esta es la función que vamos a utilizar para leer y escribir, ¿ya? Entonces, tiene 5 parámetros a configurar. 5, ¿ya? Y esos 5 están de la siguiente manera, ¿ya? Están de la siguiente manera. Vamos a tomar nota. Vamos a tomar nota. Entonces, vamos a ir a hacer eso para sacar el bloque. Ya. Ya. Este es el bloquecito. Ya. Entonces, esto sería Modbus, sería read and write. Ya. Entonces, la función tiene 5 parámetros, ¿cierto? El parámetro 1 es la dirección del PLC a leer o escribir, ¿ya? Eso sería la primera configuración. La segunda es, eh, no, déjenme recurrir a mi torpedo que lo tengo anotado. Eh, mm, 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 mm. Es la función. El S2 es la función. ¿Ya? Para leer, y aquí es un poquito complicado. Función. Para leer memorias de, la función es la H3. ¿Ya? Eso está en el manual. Si nosotros nos vamos al manual, nos vamos a dar cuenta. Múltiples words, ¿ya? Las memorias D son las memorias words. Si yo quisiera leer, por ejemplo, bits, ¿ya? Bits, yo debería usar la función H2 para leer bits. Por ejemplo, M, X, Y, tendría que usar la función H2, ¿ya? Para escribir, ¿ya?
memorias D, yo tendría que usar la función H6. H6, ¿ya? ¿Dónde está eso? Acá. Una simple palabra, ¿ya? Una palabra simple. Ahora, si yo quisiera escribir un bit, tendría que usar la función H5, ¿ya? Lo mismo. Para escribir un bit, ¿ya? Que podría ser M, X o Y, voy a tener que usar la función H5, ¿ya? Ya, eso. Eso con respecto a lo que es la función. S3, ¿ya? Va a depender netamente de qué, de si yo estoy leyendo o escribiendo, ¿ya? Lo vamos a entender como el origen del dato, ¿ya? Vamos a poner aquí, origen de la información. ¿Ya? Esto es para leer. Y para escribir, ¿ya? Para escribir sería el destino, ¿ya? Voy a escribir con otro color, ¿ya? Destino de la info que yo quiero escribir. Entonces esto sería para escribir. Y esto sería para leer. ¿Ya? Eso sería. Y esto, vamos a dejar el azul también para que quede claro. ¿Ya? Para escribir memoria D. Entonces dije que íbamos a usar la H6. Para escribir bits, que eran las M, las X, las Y, H5. Ya, listo. Ahora, ¿qué cosa es la S? ¿Qué cosa es la S? S, ¿ya? Esa es dónde voy a almacenar la información, ¿ya? Si yo voy a escribir, ¿ya? Leer, disculpe, si yo voy a leer, ya sería dónde voy a guardar la información, ¿ya? En el caso de la escritura va a ser de dónde desde dónde saco la info a escribir, ¿ya? De dónde saco la info a escribir. Podrían ser memorias del tipo de cualquiera, ¿ya? Y finalmente, este parámetro, el n, ya es un parámetro bien especial. ¿Por qué? Porque este parámetro indica cuántos bits voy a leer o escribir. Por ejemplo, si ustedes estuvieran escribiendo un bit, ya, ustedes estuvieran usando un bit que podría ser M, Y o X, quisieran, por ejemplo, leer o escribir, ustedes podrían aquí indicar n igual 1, ya, con la función h2, y eso que generaría, escribiría una m, o una x, o una y, ya, en el otro PLC, la que ustedes definan. La que ustedes definan, ¿dónde? Aquí, en el origen de la info, ¿ya? O el destino a escribir, ¿ya?
si ustedes quisieran escribir, por ejemplo, una Word, que en este caso sería una D, entonces ustedes podrían leer o escribir, pero resulta que las Word son de 16 bits. Entonces ustedes acá tendrían que hacer n igual a 16 con la función h3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería este bloque? ¿Ya? ¿Cómo se vería este bloque para leer información? ¿Ya? Definámoslo. Acá. Entonces, yo tendría que activar esto con algo, por ejemplo con la M0. ¿Ya? Tendría mi función mod read write, que aquí tendría su enable, y acá yo empezaría a definir sus parámetros, S1, S2, S3, S y N. ¿Ya? Supongamos que yo lo que quiero hacer es leer una memoria D, ¿ya? Leer una memoria D. ¿Qué D quiero leer? La D 100, ¿ya? Entonces yo estoy consultando con el PLC 1, ¿ya? Estoy trayéndome la información del PLC 2, ¿ya? Y aquí está la D100, ¿ya? Y esa información yo la voy a guardar aquí en mi D0, ¿ya? Entonces voy a escribir la información que tengo de aquí a acá. Entonces, para poder definir eso, yo ya sé que la estación a ser leída es la 2. Entonces, esta sería mi address 2, ¿cierto? Entonces aquí voy a definir 2. Luego, vamos a definir el formato. El formato de la comunicación es el 9600.8.1. Eso era un hexadecimal, ¿cierto? El hexadecimal era el 0.86. Aquí en el ISP-Soft, si ustedes lo establecen como hexadecimal, les va a salir así. 16 asterisco 0087. ¿Ya? Luego, el S3 dijimos que era en el caso de leer, disculpen, H2 es la función. ¿Por dónde juego acá? Dijimos que la función era la función 3. El origen de la info, ¿ya? O sea, la memoria ser leída. Entonces acá, como está en hexadecimal, también me va a quedar 16 asterisco, ¿ya? Y para yo saber cuál es la D100, que es la que quiero leer, tengo que recurrir al mapa Modbus, otra vez al manual. Si ustedes aquí buscan 4.4, ¿ya? Deberían llegar a un apéndice, ¿ya? Y ese apéndice es este, ¿ya? Este es el mapa Modbus y nosotros vamos a trabajar con esta columna, la que dice address, ¿ya? Yo estoy tratando de leer una D, ¿cierto? ¿Qué D en particular? La D100. Dice que las memorias D parten en 1000, ¿cierto? El hexadecimal 1000. En este caso, la primera parte del número sería el piso. Fíjense, yo quiero leer las primeras 256 memorias y va al piso 10. Luego, si yo quiero leer las siguientes 256 memorias, va al piso 11 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para hacerlo, yo tengo que sumarle 100 a este número, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer en la calculadora programador nuevamente. Voy aquí a la parte decimal, borro, y fíjense, yo quiero leer la 100, entonces al número final le voy a restar el inicial, ¿ya? Y esos son el DEX 100, o sea, el entero 100 significa 64, entonces acá el 10 va a estar acompañado por un 64, ¿ya? Porque si yo pongo decimal 255, por ejemplo, el decimal 0 es 0. El decimal 255 es FF, que es lo que me indica acá el manual, ¿ya? Por eso es que yo le resto a eso
o sea, yo indico acá el número y me dice 64. Ahí está. 100, el 100 decimal significa 64, entonces yo lo voy a acompañar acá. Entonces me va a quedar el hexadecimal 1064, ¿ya? Si yo quisiera leer otra memoria, por ejemplo, la de 1000, ¿ya? La de 1000, ¿ya? 64. Va a ser lo mismo, 16. Voy a compactarlo un poquito para que no quede tan grande. Aquí sería 16 asterisco 10 64 y el otro sería 16 asterisco 10 y la 1000 me dice que está en este piso, ya no es 10, es 13. Entonces vamos a establecer aquí 3, ¿ya? Y para poder establecer la distancia que hay yo voy a tener que restar, ¿ya? Entonces voy a restar 1000 a el inicio, que son 768. 768. Entonces el 1000 es la posición 232 de este piso. Entonces eso es un E8. Ahora tendría que establecer yo un E8. ¿Ya? De esa manera. Dijimos que estamos leyendo una palabra. ¿Ya? Entonces la palabra es de 16 bits. Aquí deberíamos colocar 16 bits. Y el parámetro S, habíamos dicho que era donde yo voy a guardar la información leída, ¿ya? Entonces yo aquí estoy estableciendo que debe ser la de 0, entonces aquí voy a escribir de 0. Y ese sería el bloque, ¿ya? Modbus que yo debería establecer para poder leer una memoria, ¿ya? La de 100, en este caso voy a poner aquí la de 1000 en azulito para que quede claro, ¿ya? Bajo este formato, ¿ya? Que es lo que tendría configurado arriba, ¿ya? Entonces cada vez que yo activara M0, yo estaría actualizando el valor de la de 100, ¿ya? De mi estación 2, ¿ya? Y eso sería la explicación de cómo se utiliza la función mod read and write. ¿Ya, muchachos? Entonces, si queda alguna duda, consulta, lo vemos en la parte práctica de la próxima semana. Y bueno, les voy a dejar este apunte, ¿ya? Les voy a dejar el video, véanlo, estudienlo, practiquen en el ISPsoft y eso sería todo por hoy, ¿ya? Lo vamos a llevar a cabo en el próximo práctico. Lo vamos a implementar estos bloques con 2 PLC, ¿ya? Así que eso, espero que tengan buen 18. Nos vemos, chiquillos. Hasta luego. Igual usted, profe, hasta luego. Ya, chao, chao. Chao, gracias, cuídese.